Orgullo y prejuicio. Jane Austen. Capítulo 37. Ambos caballeros abandonaron Rosings a la mañana siguiente. Collins estuvo a la espera cerca de los templetes de la entrada para darles el saludo de despedida y llevó a la casa la grata noticia de que parecían estar bien y con ánimo pasable, como era de esperar después de la melancólica escena que debió de haber tenido lugar en Rosings. Collins voló pues a Rosings para consolar a Lady Catherine y a su hija, y al volver trajo con gran satisfacción un mensaje de su señoría que se hallaba muy triste y deseaba que todos fueran a comer con ella. Elizabeth no pudo ver a Lady Catherine sin recordar que si hubiera querido habría sido presentada a ella como su futura sobrina, ni tampoco podía pensar sin sonreír en lo que se habría indignado. ¿Qué habría dicho? ¿Qué habría hecho? Le hacía gracia preguntarse todas estas cosas. De lo primero que se habló fue de la merma sufrida en las tertulias de Rosings. «Les aseguro que lo siento mucho», dijo Lady Catherine. «Creo que nadie lamenta tanto como yo la pérdida de los amigos, pero además quiero tanto a esos muchachos y ellos me quieren tanto a mí. Estaban tristísimos al marcharse, como siempre que nos separamos. El coronel se mantuvo firme hasta el final, pero la pena de Darcy era mucho más aguda, más que el año pasado a mi juicio. No dudo que su cariño por Rosings va en aumento». Collins tuvo un cumplido y una alusión al asunto que madre e hija acogieron con una amable sonrisa. Después de la comida, Lady Catherine observó que la señorita Bennet parecía estar baja de ánimo. Al punto se lo explicó a su manera, suponiendo que no le seducía la idea de volver tan pronto a la casa de sus padres, y le dijo: «Si es así, escriba usted a su madre para que le permita quedarse un poco más. Estoy segura de que la señora Collins se alegrará de tenerla a su lado». «Agradezco mucho a su señoría tan amable invitación», repuso Elizabeth, «pero no puedo aceptarla. Tengo que estar en Londres el próximo sábado». «¿Cómo? Entonces no habrá estado usted aquí más que 6 semanas. Yo esperaba que estaría 2 meses. Así se lo dije a la señora Collins antes de que usted llegara. No hay motivo para que se vaya tan pronto. La señora Bennet no tendrá inconveniente en prescindir de usted otra quincena». «Pero mi padre sí. Me escribió la semana pasada pidiéndome que volviera pronto». «Si su madre puede pasar sin usted, su padre también podrá. Las hijas nunca son tan necesarias para los padres como para las madres. Y si quisiera usted pasar aquí otro mes, podría llevarla a Londres, porque he de ir los primeros de junio a pasar una semana. Y como a Danson no le importará viajar en el pescante, quedará sitio para una de ustedes. Y si el tiempo fuera fresco, no me opondría a llevarlas a las 2, ya que ninguna de ustedes es gruesa». «Es usted muy amable, señora, pero creo que no tendremos más remedio que hacer lo que habíamos pensado en un principio». Lady Catherine pareció resignarse. «Señora Collins, tendrá usted que mandar a un sirviente con ellas. Ya sabe que siempre digo lo que siento y no puedo soportar la idea de que 2 muchachas viajen solas en la diligencia. No está bien. Busque usted la manera de que alguien las acompañe. No hay nada que me desagrade tanto como eso. Las jóvenes tienen que ser siempre guardadas y atendidas según su posición. Cuando mi sobrina Georgina fue a Ramsden el verano pasado, insistí en que fueran con ellas 2 criados varones. De otro modo sería impropio de la señorita Darcy, la hija del señor Darcy de Pemberley y de Lady Anne. Pongo mucho cuidado en estas cosas. Mande usted a John con las muchachas, señor Collins. Me alegro de que se me haya ocurrido, pues sería deshonroso para usted enviarlas solas». «Mi tío nos mandará un criado». «Ah, un tío de ustedes. ¿Con qué tiene criado? Celebro que tenga alguien que piense en estas cosas. ¿Dónde cambiarían los caballos? Oh, en Bromley, desde luego. Si cita mi nombre, en la campana le atenderán muy bien». Lady Catherine tenía muchas preguntas que hacer sobre el viaje y como no todas las contestaba ella, Elizabeth tuvo que prestarle atención.
Fue una suerte, pues de otro modo, con lo ocupada que tenía la cabeza, habría llegado a olvidar en dónde estaba. Tenía que reservar sus meditaciones para sus horas de soledad. Cuando estaba sola, se entregaba a ellas como su mayor alivio. No pasaba un día sin que fuera a dar un paseo para poder sumirse en la delicia de sus desagradables recuerdos. Ya casi sabía de memoria la carta de Darcy. Estudiaba sus frases una por una y los sentimientos hacia su autor eran a veces sumamente encontrados. Al fijarse en el tono en que se dirigía a ella se llenaba de indignación, pero cuando consideraba con cuánta injusticia le había condenado y vituperado, volvía su ira contra sí misma y se compadecía del desengaño de Darcy. Su amor por ella excitaba su gratitud y su modo de ser en general, su respeto, pero no podía aceptarlo y ni por un momento se arrepintió de haberle rechazado, ni experimentó el menor deseo de volver a verle. El modo en que se había comportado la llenaba de vergüenza y de pesar constantemente, y los desdichados defectos de su familia le causaban una desazón horrible. No tenían remedio. Su padre se limitaba a burlarse de sus hermanas menores, pero nunca intentaba contener su irrespetuoso desenfreno. Y su madre, cuyos modales estaban tan lejos de toda corrección, era completamente insensible al peligro. Elizabeth se había puesto muchas veces de acuerdo con Jane para reprimir la imprudencia de Catherine y Lydia, pero mientras las apoyara la indulgencia de su madre, ¿qué esperanzas había para que se corrigieran? Catherine, de carácter débil e irritable y absolutamente sometida a la dirección de Lydia, se había sublevado siempre contra sus advertencias. Y Lydia, caprichosa y desenfadada, no les hacía el menor caso. Las dos eran ignorantes, perezosas y vanas. Mientras quedara un oficial en Meryton, coquetearían con él, y mientras Meryton estuviera a tan poca distancia de Longbourn, nada podía impedir que siguieran yendo allí toda su vida. La ansiedad por la suerte de Jane era otra de sus preocupaciones predominantes. La explicación de Darcy al restablecer a Bingley en el buen concepto que de él tenía previamente le hacían darse mejor cuenta de lo que Jane había perdido. El cariño de Bingley era sincero y su conducta había sido intachable si se exceptuaba la ciega confianza en su amigo. Qué triste, pues, era pensar que Jane se había visto privada de una posición tan deseable en todos sentidos, tan llena de ventajas y tan prometedora en dichas por la insensatez y la falta de decoro de su propia familia. Cuando todo esto se añadía al descubrimiento de la verdadera personalidad de Wickham, se comprendía fácilmente que el espíritu jovial de Elizabeth, que rara vez se había sentido deprimido, hubiera decaído ahora de tal modo que casi se le hacía imposible aparentar un poco de alegría. Las invitaciones a Rosings fueron tan frecuentes durante la última semana de su estancia en Hunsford como al principio. La última velada la pasaron allí, y su señoría volvió a hacer minuciosas preguntas sobre los detalles del viaje. Les dio instrucciones sobre el mejor modo de arreglar los baúles e insistió tanto en la necesidad de colocar los vestidos del único modo que tenía por bueno, que cuando volvieron a casa María se creyó obligada a deshacer todo su trabajo de la mañana y tuvo que hacer de nuevo el equipaje. Cuando se fueron, Lady Catherine se dignó desearles feliz viaje y las invitó a volver a Hunsford el año entrante. La señorita de Bourgh llevó su esfuerzo hasta la cortesía de tenderles la mano a las dos. Capítulo 38. El sábado por la mañana, Elizabeth y Colin se encontraron a la hora del desayuno unos minutos antes de que aparecieran los demás, y aprovechó la oportunidad para hacerle los cumplidos de la despedida que consideraba absolutamente necesarios. «Ignoro, señorita Elizabeth», le dijo, «si la señora Collins le ha expresado cuánto agradece su amabilidad al haber venido, pero estoy seguro de que lo hará antes de que abandone usted esta casa. Hemos apreciado enormemente el favor de su compañía. Sabemos lo poco tentador que puede ser para nadie el venir a nuestra humilde morada,
Nuestro sencillo modo de vivir, nuestras pequeñas habitaciones, nuestros pocos criados y nuestro aislamiento han de hacer de Hunsford un lugar extremadamente triste para una joven como usted. Pero espero que crea en nuestra gratitud por su condescendencia y en que hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance para impedir que se aburriera. Elizabeth le dio las gracias efusivamente y dijo que estaba muy contenta. Había pasado 6 semanas muy felices y el placer de estar con Charlotte y las amables atenciones que había recibido la habían dejado muy satisfecha. Collins lo celebró y con solemnidad, pero más sonriente, repuso: «Me proporciona el mayor gusto saber que ha pasado usted el tiempo agradablemente. Se ha hecho realmente todo lo que se ha podido. Hemos tenido la suprema suerte de haber podido presentarla a usted a la más alta sociedad, y los frecuentes medios de variar el humilde escenario doméstico que nos han facilitado nuestras relaciones con Rosings nos permiten esperar que su visita le haya sido grata. Nuestro trato con la familia de Lady Catherine es realmente una ventaja extraordinaria y una bendición de la que pocos pueden alardear. ¿Ha visto en qué situación estamos en Rosings? ¿Cuántas veces hemos sido invitados allí? Debo reconocer sinceramente que con todas las desventajas de esta humilde casa parroquial, nadie que aquí venga podrá compadecerse mientras puedan compartir nuestra intimidad con la familia de Borg». Las palabras eran insuficientes para la elevación de sus sentimientos y se vio obligado a pasearse por la estancia mientras Elizabeth trataba de combinar la verdad con la cortesía en frases breves. «Así pues, podrá usted llevar buenas noticias nuestras a Hertfordshire, querida prima. Al menos esta es mi esperanza. Ha sido testigo diario de las grandes atenciones de Lady Catherine para con la señora Collins, y confío en que no le habrá parecido que su amiga no es feliz. Pero en lo que se refiere a este punto, mejor será que me calle. Permítame solo asegurarle, querida señorita Elizabeth, que le deseo de todo corazón igual felicidad en su matrimonio. Mi querida Charlotte y yo no tenemos más que una sola voluntad y un solo modo de pensar. Entre nosotros existe en todo muy notables semejantes de carácter y de ideas. Parecemos hechos el uno para el otro». Elizabeth pudo decir de veras que era una gran alegría que así fuera, y con la misma sinceridad añadió que lo creía firmemente y que se alegraba de su bienestar doméstico. Pero sin embargo no lamentó que la descripción del mismo fuera interrumpida por la llegada de la señora de quien se trataba. Pobre Charlotte, era triste dejarla en semejante compañía, pero ella lo había elegido conscientemente. Se veía claramente que le dolía la partida de sus huéspedes, pero no parecía querer que la compadecieran. Su hogar y sus quehaceres domésticos, su parroquia, su gallinero y todas las demás tareas anexas todavía no habían perdido el encanto para ella. Por fin llegó la silla de posta. Se cargaron los baúles, se acomodaron los paquetes y se les avisó que todo estaba listo. Las dos amigas se despidieron afectuosamente y Collins acompañó a Elizabeth hasta el coche. Mientras atravesaban el jardín, le encargó que saludaran afectuosamente de su parte a toda la familia y que les repitiera su agradecimiento por las bondades que le habían dispensado durante su estancia en Longbourn el último verano, y le encareció que saludara también a los Gardiner a pesar de que no los conocía. Le ayudó a subir al coche y tras ella a María. A punto de cerrar las portezuelas, Collins, consternado, les recordó que se habían olvidado de encargarles algo para las señoras de Rosings. «Pero», añadió, «pero seguramente desearán que les transmitamos sus humildes respetos junto con su gratitud por su amabilidad para con ustedes». Elizabeth no se opuso. Se cerró la portezuela y el carruaje partió. «¡Dios mío!», exclamó María al cabo de unos minutos de silencio. «Parece que fue ayer cuando llegamos y sin embargo, ¿cuántas cosas han ocurrido?». «Muchas, es cierto», contestó su compañera en un suspiro. «Hemos cenado 9 veces en Rosings y hemos tomado el té allí 2 veces. ¿Cuánto tengo que contar?». Elizabeth añadió para sus adentros:
Y yo cuántas cosas tengo que callarme. El viaje transcurrió sin mucha conversación y sin ningún incidente, y a las 4 horas de haber salido de Hunsford llegaron a la casa de los Gardiner, donde iban a pasar unos pocos días. Jane tenía muy buen aspecto y Elizabeth casi no tuvo lugar de examinar su estado de ánimo, pues su tía les tenía preparadas un sinfín de invitaciones. Pero Jane iba a regresar a Longbourn en compañía de su hermana, y una vez allí habría tiempo de sobra para observarla. Elizabeth se contuvo a duras penas para no contarle hasta entonces las proposiciones de Darcy. Qué sorpresa se iba a llevar y qué gratificante sería para la vanidad que Elizabeth todavía no era capaz de dominar. Era una tentación tan fuerte que no habría podido resistirla a no ser por la indecisión en que se hallaba, por la extensión de lo que tenía que comunicar y por el temor de que si empezaba a hablar se viera forzada a mencionar a Bingley, con lo que solo conseguiría entristecer más aún a su hermana. Capítulo 39. En la segunda semana de mayo, las 3 muchachas partieron juntas de Great George Street en dirección a la ciudad de X en Hertfordshire. Al llegar cerca de la posada en donde tenía que esperarlas el coche del señor Bennet, vieron enseguida, como una prueba de la puntualidad del cochero, a Catherine y a Lydia, que estaban al acecho en el comedor del piso superior. Habían pasado casi 1 hora en el lugar, felizmente ocupadas en visitar la sombrerería de enfrente, en contemplar al centinela de guardia y en aliñar una ensalada de pepino. Después de dar la bienvenida a sus hermanas, les mostraron triunfalmente una mesa dispuesta con todo el fiambre que puede hallarse normalmente en la despensa de una posada, y exclamaron: ¿No es estupendo? ¿No es una sorpresa agradable? Queremos convidarlas a todas, añadió Lydia, pero tendrán que prestarnos el dinero porque acabamos de gastar el nuestro en la tienda de allá afuera. Y enseñando sus compras agregó: Miren qué sombrero me he comprado. No creo que sea muy bonito, pero pensé que lo mismo daba comprarlo que no. Lo desharé en cuanto lleguemos a casa y veré si puedo mejorarlo en algo. Las hermanas lo encontraron feísimo, pero Lydia, sin darle importancia, respondió: Pues en la tienda había 2 o 3 mucho más feos, y cuando compre un raso de un color más bonito lo arreglaré, y creo que no quedará mal del todo. Además, poco importa lo que llevemos este verano, porque la guarnición del condado se va de Meryton dentro de 15 días. ¿Sí, de veras?, exclamó Elizabeth satisfechísima. Van a acampar cerca de Brighton. A ver si papá nos lleva allí este verano. Sería un plan estupendo y costaría muy poco. A mamá le apetece ir más que ninguna otra cosa. Imagina si no, qué triste verano nos espera. Sí, pensó Elizabeth, sería un plan realmente estupendo y muy propio para nosotras. No nos faltaría más que eso. Brighton y todo un campamento de soldados, con lo trastornadas que ya nos han dejado un mísero regimiento y los bailes mensuales de Meryton. Tengo que darles algunas noticias, dijo Lydia cuando se sentaron a la mesa. ¿Qué creen? Es lo más sensacional que puedan imaginarse. Una nueva e importantísima acerca de cierta persona que a todas nos gusta. Jane y Elizabeth se miraron y dijeron al criado que ya no lo necesitaban. Lydia se rió y dijo: «Ah, eso revela su formalidad y discreción. ¿Creen que el criado iba a escuchar? Como si le importara. Apostaría que oye a menudo cosas mucho peores que las que les voy a contar, pero es un tipo muy feo. Me alegro de que se haya ido. Nunca he visto una barbilla tan larga. Bien, ahora vamos a las noticias. Se refieren a nuestro querido Wickham. Son demasiado buenas para el criado, ¿verdad? No hay peligro de que Wickham se case con María King. Nos lo reservamos. María King se ha marchado a Liverpool a casa de su tía y no volverá. Wickham está a salvo. Y Mary King está a salvo también, añadió Elizabeth, a salvo de una boda imprudente para su felicidad.
Pues es bien tonta yéndose si le quiere. Pero supongo que no habrá mucho amor entre ellos, dijo Jane. Lo que es por parte de él, estoy segura de que no. Mary nunca le importó 3 pitos. ¿Quién podría interesarse por una cosa tan asquerosa y tan llena de pecas? Elizabeth se escandalizó al pensar que aunque ella fuera incapaz de expresar semejante ordinariez, el sentimiento no era muy distinto del que ella misma había abrigado en otro tiempo y admitido como liberal. En cuanto hubieron comido y las mayores hubieron pagado, pidieron el coche y después de organizarse un poco, todas las muchachas con sus cajas, sus bolsas de labor, sus paquetes y la mal acogida adición de las compras de Catherine y Lidia se acomodaron en el vehículo. ¡Qué apretaditas vamos!, exclamó Lidia. Me alegro de haber comprado el sombrero, aunque solo sea por el gusto de tener otra sombrerera. Bueno, vamos a ponernos cómodas y a charlar y reír todo el camino hasta que lleguemos a casa. Primeramente oigamos lo que les ha pasado a ustedes desde que se fueron. ¿Han conocido algún hombre interesante? ¿Han tenido algún flirt? Tenía grandes esperanzas de que una de ustedes pescara marido antes de volver. Jane pronto se va a hacer vieja. Casi tiene 23 años. Señor, qué vergüenza me daría a mí si no me casara antes de los 23. No se pueden figurar las ganas que tiene la tía Phillips de que se casen. Dice que Lizzie habría hecho mejor en aceptar a Collins, pero yo creo que habría sido muy aburrido. Señor, cómo me gustaría casarme antes que ustedes. Entonces sería yo la que las acompañaría a los bailes. Lo que nos divertimos el otro día en la casa de los Foster. Catherine y yo fuimos a pasar el día allí y la señora Foster nos prometió que daría un pequeño baile por la noche. Como la señora Foster y yo somos tan amigas, así que invitó a las Harrington, pero como Harriet estaba enferma, Pen tuvo que venir sola. Y entonces, ¿qué creen que hicimos? Disfrazamos de mujer a Chamberlain para que pasara por una dama. ¿Se imaginan qué risa? No lo sabía nadie, solo el coronel, la señora Foster, Catherine y yo, aparte de mi tía, porque nos vimos obligadas a pedirle prestado uno de sus vestidos. No se pueden figurar lo bien que estaba. Cuando llegaron Denny, Wickham, Pratt y 2 o 3 caballeros más, no lo conocieron ni por lo más remoto. ¡Ay, cómo me reí! Y lo que se rió la señora Foster, creí que me iba a morir de risa. Y entonces eso les hizo sospechar algo y enseguida descubrieron la broma. Con historias parecidas de fiestas y bromas, Lidia trató, con la ayuda de las indicaciones de Catherine, de entretener a sus hermanas y a María durante todo el camino hasta que llegaron a Longbourn. Elizabeth intentó escuchar lo menos posible, pero no se le escaparon las frecuentes alusiones a Wickham. En casa las recibieron con todo el cariño. La señora Bennet se regocijó al ver a Jane tan guapa como siempre, y el señor Bennet durante la comida más de una vez le dijo a Elizabeth de todo corazón: «Me alegro mucho de que hayas vuelto, Lizzie». La reunión en el comedor fue numerosa, pues habían ido a recoger a María y a oír las noticias la mayoría de los Lucas. Se habló de muchas cosas. Lady Lucas interrogaba a María desde el otro lado de la mesa sobre el bienestar y el corral de su hija mayor. La señora Bennet estaba doblemente ocupada en averiguar las modas de Londres que su hija Jane le explicaba por un lado, y en transmitir los informes a las más jóvenes de las Lucas. Por el otro, Lidia, chillando más que nadie, detallaba lo que habían disfrutado por la mañana a todos los que quisieran escucharla. «¡Oh, Mary!», exclamó. «¡Cuánto me hubiera gustado que hubieras venido con nosotras! Nos hemos divertido de lo lindo. Cuando íbamos Catherine y yo solas, cerramos todas las ventanillas para hacer ver que el coche estaba vacío y habríamos ido así todo el camino si Catherine no se hubiera mareado. Al llegar al George fuimos tan generosas. Obsequiamos a las 3 con el aperitivo más estupendo del mundo. Y si hubieras venido tú, te habríamos invitado a ti también. ¡Y qué juerga la vuelta! Pensé que no íbamos a caber en el coche. Estuve a punto de morirme de risa.
y todo el camino lo pasamos bárbaro. Hablábamos y reíamos tan alto que nos habrían podido ir a 10 millas. Mary replicó gravemente: lejos de mí, querida hermana, está el despreciar esos placeres. Serían propios, sin duda, de la mayoría de las mujeres, pero confieso que a mí no me hace ninguna gracia. Habría preferido 1000 veces antes un libro. Pero Lidia no oyó una palabra de su observación. Rara vez escuchaba a nadie más de medio minuto y a Mary nunca le hacía caso. Por la tarde, Lidia propuso con insistencia que fueran todas a Meryton para ver cómo estaban todos, pero Elizabeth se opuso enérgicamente. No quería que se dijera que las señoritas Bennet no podían estarse en casa a mediodía sin ir detrás de los oficiales. Tenía otra razón para oponerse. Temía volver a ver a Wickham, cosa que deseaba evitar en todo lo posible. La satisfacción que sentía por la partida del regimiento era superior a cuanto pueda expresarse. Dentro de 15 días ya no estarían allí y esperaba que así se libraría de Wickham para siempre. No llevaba muchas horas en casa cuando se dio cuenta de que el plan de Brixton del que Lidia les había informado en la posada era discutido a menudo por sus padres. Elizabeth comprendió que el señor Bennet no tenía la menor intención de ceder, pero sus contestaciones eran tan vagas y tan equívocas que la madre, aunque a veces se descorazonaba, no perdía las esperanzas de salirse al fin con la suya. Capítulo 40. Elizabeth no pudo contener por más tiempo su impaciencia por contarle a Jane todo lo que le había sucedido. Al fin resolvió suprimir todo lo que se refiriera a su hermana y, poniéndola en antecedentes de la sorpresa, a la mañana siguiente le relató lo más importante de su escena con Darcy. El gran cariño que Jane sentía por Elizabeth disminuyó su asombro, pues todo lo que fuera admiración por ella le parecía perfectamente natural. Fueron otros sus sentimientos. Le dolía que Darcy se hubiera expresado de aquel modo tan poco adecuado para hacerse agradable, pero todavía le afligía más el pensar en la desdicha que la negativa de su hermana le habría causado. Fue un error el creerse tan seguro del éxito, dijo. Y claro está que no debió delatarse, pero figúrate lo que le habrá pesado y lo mal que se sentirá ahora. Es cierto, repuso Elizabeth. Lo siento de veras por él, pero su orgullo es tan grande que no tardará mucho en olvidarme. ¿Te parece mal que le haya rechazado? ¿Parecerme mal? De ningún modo. Pero no te habrá gustado que le haya hablado con tanto énfasis de Wickham. No sé si habrás hecho mal en hablarle como lo hiciste, pero lo vas a saber en cuanto te haya contado lo que sucedió al día siguiente. Entonces Elizabeth le habló de la carta repitiéndole todo su contenido en lo que solo a George Wickham se refería. Fue un duro golpe para la pobre Jane. Habría dado la vuelta al mundo sin sospechar que en todo el género humano pudiera caber tanta perversidad como la que encerraba aquel único individuo. Ni siquiera la justificación de Darcy, por muy grata que le resultara, bastaba para consolarla de semejante revelación. Intentó con todas sus fuerzas sostener que podía haber algún error tratando de defender al uno sin inculpar al otro. «No te servirá de nada», le dijo Elizabeth. «Nunca podrás decir que los dos son buenos. Elige como quieras, pero o te quedas con uno o con otro. Entre los dos no reúnen más que una cantidad de méritos justita para un solo hombre decente. Ya nos hemos engañado bastante últimamente. Por mi parte me inclino a creer todo lo que dice Darcy. Tú verás lo que decides». Pasó mucho rato antes de que Jane pudiera sonreír. «No sé qué me ha sorprendido más», dijo al fin. «¿Que Wickham sea tan malvado? Casi no puede creerse. Y el pobre Darcy, querida Elizabeth, piensas solo en lo que habrá sufrido. ¡Qué decepción! Y encima confesarle la mala opinión que tenías de él y tener que contar tales cosas de su hermana. Es verdaderamente espantoso, ¿no te parece?»
Oh, no, se me ha quitado toda la pena y toda la compasión al ver que tú la sientes por los dos. Sé que con que tú le hagas justicia basta. Sé que puedo estar cada vez más despreocupada e indiferente. Tu profusión de lamentos me salva. Y si sigues compadeciéndote de él mucho tiempo, mi corazón se hará tan insensible como una roca. Pobre Wickham, parece tan bueno, tan franco. Sí, es cierto. Debió de haber una mala dirección en la educación de estos dos jóvenes. Uno acaparó toda la bondad y el otro todas las buenas apariencias. Yo nunca consideré que las apariencias de Darcy eran tan malas como tú decías. Pues ya ves, yo me tenía por muy lista cuando le encontraba tan antipático sin ningún motivo. Sentir ese tipo de antipatías es como un estímulo para la inteligencia, es como un rasgo de ingenio. Se puede estar hablando mal continuamente de alguien sin decir nada justo, pero no es posible estar siempre riéndose de una persona sin dar alguna vez en el clavo. Estoy segura, Elizabeth, de que al leer la carta de Darcy por primera vez no pensaste así. No habría podido, es cierto. Estaba tan molesta, o mejor dicho, tan triste. Y lo peor de todo era que no tenía a quien confiar mi pesar. No tener a nadie a quien hablar de lo que sentía. Ninguna Jane que me consolara y me dijera que no había sido tan frágil, tan vana y tan insensata como yo me creía. ¡Qué falta me hiciste! Haber atacado a Darcy de ese modo por defender a Wickham y pensar ahora que no lo merecía. Es cierto, pero estaba tan amargada por los prejuicios que había ido alimentando. Necesito que me aconsejes en una cosa. ¿Debo o no divulgar lo que he sabido de Wickham? Jane meditó un rato y luego dijo: creo que no hay que ponerle en tan mal lugar. ¿Tú qué opinas? Que tienes razón. Darcy no me ha autorizado para que difunda lo que me ha revelado. Al contrario, me ha dado a entender que debo guardar la mayor reserva posible sobre el asunto de su hermana. Y por otra parte, aunque quisiera abrirle los ojos a la gente sobre su conducta en las demás cosas, ¿quién me iba a creer? El prejuicio en contra de Darcy es tan fuerte que la mitad de las buenas gentes de Meryton morirían antes tener que ponerle en un pedestal. No sirvo para eso. Wickham se irá pronto y es mejor que me calle. Dentro de algún tiempo se descubrirá todo y entonces podremos reírnos de la necedad de la gente por no haberlo sabido antes. Por ahora no diré nada. Me parece muy bien. Si propagaras sus defectos podrías arruinarle para siempre. A lo mejor se arrepiente de lo que hizo y quiere enmendarse. No debemos empujarle a la desesperación. El tumulto de la mente de Elizabeth se apaciguó con esta conversación. Había descargado uno de los 2 secretos que durante 15 días habían pesado sobre su alma, y sabía que Jane la escucharía siempre de buen grado cuando quisiera hablar de ello. Pero todavía ocultaba algo que la prudencia le impedía revelar. No se atrevía a descubrir a su hermana la otra mitad de la carta de Darcy, ni decirle con cuánta sinceridad había sido amada por su amigo. Era un secreto suyo que con nadie podía compartir, y sabía que solo un acuerdo entre Jane y Bingley justificaría su confesión. Y aún así entonces, se decía, solo podría contarle lo que el mismo Bingley creyera conveniente participarle. No tendré libertad para revelar ese secreto hasta que haya perdido todo su valor. Como estaba todo el día en casa, tenía ocasión de estudiar el verdadero estado de ánimo de su hermana. Jane no era feliz. Todavía quería a Bingley tiernamente. Nunca hasta entonces había estado enamorada, y su cariño tenía todo el fuego de su primer amor, pero su edad y su carácter le daban una firmeza que no suelen tener los amores primeros. No podía pensar más que en Bingley, y se requería todo su buen sentido y su atención a su familia para moderar aquellos recuerdos que podían acabar con su salud y con la tranquilidad de los que la rodeaban. «Bueno, Elizabeth», dijo un día la señora Bennet, «dime cuál es ahora tu opinión sobre el triste asunto de Jane. Yo estoy decidida a no volver a hablar de ello. Así se lo dije el otro día a mi hermana Phillips.
No puedo creer que Jane no haya visto a Bingley en Londres. Realmente es un desalmado y no creo que haya la menor probabilidad de que lo consiga. No habla de que vaya a volver a Netherfield este verano, y eso que he preguntado a todos los que puedan estar enterados. No creo que vuelva más a Netherfield. Muy bien, vale más así. Ni falta que hace. Aunque yo siempre diré que se ha portado pésimamente con mi hija, y yo que ella no se lo habría aguantado. Mi único consuelo es que Jane morirá del corazón, y entonces Bingley se arrepentirá de lo que ha hecho. Pero Elizabeth, que no podía consolarse con esas esperanzas, se quedó callada. Dime, continuó la madre, viven muy bien los Collins, ¿verdad? Bien, bien, espero que les dure mucho tiempo. ¿Y qué tal comen? Estoy segura de que Charlotte es una excelente administradora. Si es la mitad de aguda que su madre, ahorrará muchísimo. No creo que hagan muchos excesos. No, en absoluto. De ello depende la buena administración. Ya se cuidarán mucho de no derrochar su sueldo. Nunca tendrán apuros de dinero. Que les aproveche. Y me figuro que hablarán a menudo de adquirir Longbourn cuando muera tu padre y de que ya lo considerarán suyo en cuanto esto suceda. Nunca mencionaron ese tema delante de mí. Claro, no habría estado bien, pero no me cabe la menor duda de que lo hablan muchas veces entre ellos. Bueno, si se contentan con una posesión que legalmente no es suya, allá ellos. A mí me avergonzaría.